En 1998, dentro de un servidor olvidado del Departamento de Análisis Anómalo, apareció un archivo sin nombre, oculto, detrás de capas de protocolos obsoletos y claves que ya nadie utilizaba. Un archivo que no debería de haber estado ahí. Uno que no figuraba en ningún registro oficial. Cuando se abrió por accidente durante una auditoría de rutina, los analistas lo clasificaron de inmediato como material sensible. Lo llamaron simplemente Archivo 47. Nadie sabía quién lo había subido, quién lo había autorizado o por qué existía. Pero lo que encontraron dentro fue suficiente para que varios empleados pidieran traslado o renunciaran sin explicación. El expediente relataba la historia de un sujeto sin identidad conocida, una persona que no figuraba en ningún registro civil, militar o médico. No tenía huellas dactilares registradas ni coincidencias en bases de datos. Lo llamaron Sujeto 47, simplemente porque era el número del expediente que lo contenía, no porque existiera otro antes. El archivo comenzaba con un informe médico simple. El paciente encontrado en estado de shock, sin memoria aparente, sin identificación. Reacciona a estímulos auditivos y visuales, pero intenta comunicarse. No. A simple vista parecía solo un caso más de amnesia severa, pero a medida que avanzaban las observaciones, algo empezó a volverse evidente. Este sujeto no era normal. Los reportes indicaban que el paciente podía mantenerse despierto durante más de 60 horas, sin signos vitales de agotamiento, que su temperatura corporal oscilaba entre rangos imposibles para un ser humano. A veces estaba increíblemente fría, casi al borde de la hipotermia, y otras alcanzaban niveles febriles sin que su piel mostrara signos de daño. Sin embargo, lo que más inquietó al personal fue su reacción ante los espejos. Cada vez que lo colocaban frente a uno, el sujeto se quedaba completamente inmóvil, con la mirada fija en su reflejo, pero no parecía moverse ni reconocerse. Su expresión no cambiaba, pero la sala entera sí. Las luces fluctuaban, los equipos emitían pitidos anormales y varios empleados reportaron escuchar un zumbido muy grave, como si la habitación entera vibrara. A pesar de todo esto, el sujeto nunca habló. Jamás emitió un solo sonido. Sin embargo, quienes lo observaban reportaban sentir una especie de presión en la cabeza, como si algo intentara entrar en sus pensamientos. Algunos dijeron que podían recordar cosas que nunca habían vivido, imágenes de paisajes irreales, cielos con tonos imposibles y estructuras gigantescas que no correspondían a ninguna arquitectura conocida. Uno de los médicos describió haber visto una torre negra expandiéndose hacia el horizonte rojo, como si formara parte de un sueño compartido. Lo curioso es que nadie discutía esas visiones entre sí, pero todos describían exactamente lo mismo. El archivo narraba que después de 3 semanas de estudio comenzaron a observar un patrón. Cada que el sujeto parecía despertar de su estado pasivo, algo extraño pasaba en las instalaciones. Puertas automáticas que fallaban, cámaras que dejaban de grabar y las luces parpadeaban como si hubiese un corte de energía, pero los generadores nunca reportaron fallos reales. Lo más inquietante ocurrió cuando un guardia nocturno aseguró que, durante su ronda, vio al sujeto parado afuera de su celda, simplemente mirándolo desde el pasillo. Lo perturbador fue que en la celda del sujeto estaba cerrada con cerrojo físico y también electrónico. Además, las cintas demostraban que nunca había salido. Los analistas del archivo 47 calificaron esa entrada como anomalía perceptual, pero el guardia renunció al día siguiente y dejó un extraño mensaje en su informe final. No es que él salga, es que nunca se queda donde lo dejamos. Esa frase quedó bastante marcada y repetida en varios testimonios posteriores. El sujeto no parecía moverse cuando era observado directamente, pero cada vez que había un punto ciego, un parpadeo o una pequeña interrupción, su posición cambiaba. Era como si no se desplazara físicamente, sino que simplemente decidiera estar en otro lugar.
Los médicos comenzaron a experimentar con pruebas cognitivas, intentando comunicarse a través de imágenes, sonidos y símbolos. Notaron que ciertos patrones geométricos parecían provocar pequeñas reacciones en este sujeto, especialmente los que tenían simetrías imposibles. Cuando le mostraron figuras que representaban imposibilidades físicas, como cubos que se entrelazaban o escaleras infinitas, el sujeto giraba la cabeza lentamente hacia el observador más cercano, como si detectara algo en ellos. Varios médicos afirmaron sentir náuseas, mareos o la sensación de estar siendo observados desde su propia mente. Pero el evento que hizo que el archivo fuera clasificado como prohibido ocurrió en la madrugada del 12 de febrero de 1998, a las 3:17 am. Todas las cámaras del pabellón donde se encontraba el sujeto fallaron simultáneamente durante exactamente 7 segundos. Cuando volvieron a funcionar, el sujeto ya no estaba en su cama, ni en la habitación, ni en los pasillos. La puerta seguía cerrada, pero no había señales de escape, solo un mensaje escrito en la pared, usando algo que parecía ser una tinta negra muy espesa. Un círculo con una línea vertical en el centro y dos pequeños puntos a los lados. Un símbolo que no correspondía a ningún lenguaje conocido, pero que varios empleados aseguraron haber visto antes, en sus sueños. El archivo mostraba que, después de su desaparición, comenzaron a suceder cosas extrañas, más que nada en las instalaciones, claro. El equipo, como electrónicos, se encendían solos. Las alarmas sonaban sin ninguna razón, y varios trabajadores aseguraban haber visto una figura parada al final de los pasillos, completamente inmóvil, siempre en la misma postura que tenía el sujeto. Cuando intentaban acercarse, la figura solo desaparecía sin dejar ningún rastro. A los 2 o 5 días, varios empleados reportaron haber recibido llamadas telefónicas desde un número sin identificación. En todas las llamadas se escuchaba únicamente una respiración, seguida de un zumbido grave que coincidía con el que reportaron al inicio del expediente. Pues a partir de este momento, el archivo se vuelve mucho más confuso. Varias páginas estaban borrosas, tachadas o directamente arrancadas, como si hubieran sido editadas por distintas personas. Una entrada, sin firmas, dice: no debemos buscarlo, él encuentra, siempre encuentra. Otra dice: no es humano, nunca lo fue, y a pesar de esto, no hay evidencia de que el sujeto haya atacado a alguien directamente. Lo que sí hay es un patrón de eventos inexplicables que parecen estar relacionados con una presencia: fallas eléctricas, alteraciones de sueño, visiones compartidas y el constante sensación de ser observado. El último registro del archivo es una carta escrita por un analista que desapareció poco después. Fue encontrada en su casillero personal, en un sobre sellado. La carta decía: él no escapó, él regresó a donde pertenece. Nosotros no deberíamos haberlo retenido. No es un hombre, ni un experimento. Es un enlace, un puente entre aquí y algo que no estamos preparados para entender. Creo que nunca estuvo perdido. Creo que solo estaba esperando que lo miráramos. Porque ahora que lo hemos visto, no podemos dejar de verlo. La carta finaliza con un dibujo del mismo símbolo que apareció en la pared: el círculo, la línea vertical y los dos puntos. Pero en esta versión, la línea vertical se extendía hacia abajo, como si formara una especie de figura humanoide. Los archivos posteriores indican que el pabellón fue cerrado y sellado también. Nunca se volvió a utilizar. Todas las personas involucradas en el experimento fueron reasignadas o terminaron abandonando sus puestos. El servidor donde se encontró el expediente fue destruido, y oficialmente el archivo 47 nunca existió. Pero hay quienes aseguran que en ocasiones, durante la noche, las cámaras de seguridad captan una figura inmóvil, parada frente a las puertas selladas del pabellón. Una figura que no coincide con ningún guardia, visitante o trabajador. Una figura que simplemente observa, esperando que alguien intente abrir aquello que jamás debió de ser descubierto. Y aunque todas las copias del archivo fueran supuestamente eliminadas, varias personas en foros anónimos aseguran haber recibido fragmentos del caso, como si alguien quisiera que la historia siguiera viva, como si el sujeto necesitara ser recordado.
Una de esas personas afirmó que, después de leer los informes, comenzó a soñar con el símbolo, que cada noche el círculo se hacía más grande, como si quisiera salir del sueño y entrar en la realidad. Lo inquietante es que varias personas reportaron exactamente el mismo sueño, incluso sin conocerse entre sí. Hasta hoy, nadie sabe qué era realmente el sujeto 47. Un humano muy alterado, un experimento fallido, o un ser extradimensional, o algo aún más incomprensible. Pero lo que sí saben es que no era simplemente una persona perdida sin memoria. Era algo que no pertenecía aquí, algo que intentaba comunicarse, algo que, según los informes finales, todavía está esperando. Y si alguna vez ves el símbolo dibujado en algún lugar donde no debería de estar, recuerda una cosa muy simple, pero esencial. No mires directamente al círculo, porque si lo haces, puede que algo te mire de vuelta.